Bueno, abran sus Biblias y vamos a empezar hoy un nuevo tema que se llama el reino de los cielos. Así es que a partir de hoy vamos a ver algunos, las próximas semanas. Estaba pensando en 6 semanas y a lo mejor por ahí en el mes de octubre hacemos una pequeña pausa para hablar de misiones, porque el mes de octubre queremos enfatizar misiones. Entonces vamos a hablar acerca del reino de los cielos. Cuando usted escucha el término reino de los cielos o cuando usted escucha el término cielos, ¿qué es lo que generalmente piensa cuando le hablan del cielo? Usted piensa tal vez en un lugar bello, un lugar donde va a experimentar satisfacción y paz. Y como dice la Biblia, ¿verdad? En el libro Apocalipsis, donde ya no va a haber llanto ni dolor, ni ya no va a haber más lágrimas, sino que va a ser un tiempo muy, muy, muy bonito en la presencia del Señor. Y muchas veces tenemos la idea de que el cielo es algo que nos espera en el futuro. Y es verdad, sí, hay un cielo, un lugar, ¿se acuerda que vimos en Juan capítulo 14, que es un lugar que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros, y ese es un lugar que nos espera en el futuro? Pero el Señor Jesucristo habló acerca del reino de los cielos, y el reino de los cielos es mucho más que solamente, por ejemplo, hay gente que piensa que el reino de los cielos es la iglesia. Bueno, la iglesia no es el reino de los cielos, la iglesia es parte del reino de los cielos. Y una de las cosas también, por ejemplo, que el Señor Jesucristo nos enseñó cuando enseñó a orar a sus discípulos, ¿se acuerdan? El modelo de oración, el Padre Nuestro. En esa oración, el Señor Jesucristo dijo que tenemos que decir, vénganos tu reino. ¿A qué se refiere que tu reino venga? Entonces, todas estas preguntas vamos a tratar de contestarlas a través de esta serie de mensajes del reino de los cielos. Ahora, es tan importante entender lo que es el reino de los cielos, porque la Biblia habla muchísimo acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Es intercambiable. Cuando a veces se habla del reino de Dios, es lo mismo que estamos hablando acerca del reino de los cielos. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, que es el primer evangelio que tenemos, Mateo menciona 48 veces el reino de los cielos. Después Marcos es el siguiente evangelio que nos habla de la vida de Jesucristo, San Marcos, y él habla 16 veces, menciona 16 veces el reino de los cielos. Y después Lucas es el tercer evangelio, y Lucas lo menciona 38 veces. Ahora, estos se llaman los evangelios sinópticos. Estos 3 evangelios mencionan tantas veces este concepto del reino de los cielos. Ahora, escuche lo que sucede. Si nosotros venimos a los evangelios y comenzamos a leer, nos damos cuenta que Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, ¿se acuerdan cuál era su predicación? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista estaba anunciando el arrepentimiento y decía, porque detrás de mí viene uno que yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Y llegó el Señor Jesucristo, y el apóstol Juan nos dice en su evangelio que al momento en que lo vio, sin haberlo conocido antes, al momento en que vio al Señor Jesús caminando, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se acerca, y Juan bautiza, aunque no quería bautizar, dijo, no Señor, yo no puedo bautizarte, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Y el Señor Jesús le dijo, anda Juan, tú cúmplelo con lo que tienes que hacer. Y Juan bautizó al Señor Jesucristo ahí en el río Jordán, es que vamos a ir al lago Jordán a bautizar, en el río Jordán. Y cuando el Señor Jesucristo sale de su bautismo, usted recuerda que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, y cuando regresa del desierto comienza su ministerio. ¿Cuál era el mensaje que predicó el Señor Jesucristo? El primer mensaje que predicó el Señor Jesucristo después de ser bautizado, después de su tentación en el desierto, cuando comenzó su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, y al final de su vida, en la última cena, le dice a sus discípulos: no voy a volver a tomar con ustedes esta Pascua y no voy a beber con ustedes esta copa hasta que la vuelva a beber en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio hablando del reino de los cielos y termina su ministerio hablando el reino de los cielos. Ahora, escuchen.
Hay mucha gente que piensa que el cielo y el infierno se viven aquí en esta tierra. Déjeme decirle, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia es muy específica y nos dice que hay un lugar que se llama cielo, pero también la Biblia nos dice que hay un lugar que se llama infierno. Ahora, lo que Dios quiere es que todos nosotros podamos experimentar el perdón, la paz, y podamos experimentar el cielo y podamos vivir en ese lugar juntamente con el Señor Jesucristo. Pero escuche, ha llegado el punto en nuestra vida, sobre todo en este país, que todas las comunidades que tenemos, pensamos que nosotros podemos crear el cielo aquí en la tierra. Y déjeme decirle que eso no es verdad. Tú no puedes crear tu propio cielo aquí en la tierra, pero escucha, sí puedes experimentar una parte del reino de los cielos en tu vida, en esta tierra. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy, que podemos experimentar el reino de Dios en nuestra vida, en esta vida. Podemos experimentar el reino de Dios. Así es que nosotros ahora estamos experimentando parte del reino de Dios. Hay algo bien curioso dentro de la teología que se llama ya está hecho, pero todavía no. O sea, Jesucristo vino y trajo el reino de los cielos. Sin embargo, esa parte ya está, pero no está completa hasta que el Señor Jesucristo comience a reinar y entonces ya todo sea paz. Él sea el rey y va a reinar aquí en esta tierra por 1000 años. Eso es lo que la Biblia nos dice y estamos esperando que llegue ese día en que el Señor Jesucristo comience a reinar. Pero escuche una cosa, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, cuando lo confiesa que es el Señor de su vida, esa confesión, ese momento, ese encuentro personal que cada persona debe tener con Jesucristo, ese momento va a impactar toda su vida, porque en ese momento, cuando una persona confiesa al Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, como vamos a ver, recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, en ese momento esa persona se convierte en ciudadana del reino de los cielos, y el reino de los cielos impacta de una manera tremenda su vida, que su forma de pensar cambia, su forma de ver la vida cambia, sus prioridades cambian, la forma en que utiliza sus recursos y su dinero cambia, porque ahora sabe que es ciudadano del reino de los cielos y porque tiene una perspectiva completamente diferente y nueva de la vida. Así es que nosotros estamos esperando también ese momento en que el Señor Jesucristo regrese del cielo y finalmente Él ponga su reino aquí en la tierra. Vamos a leer entonces el Evangelio de Lucas capítulo 13, algunos versos aquí. Vamos a aprender 3 cosas acerca del reino de los cielos. Lucas 13, verso 1, dice la palabra de Dios así: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Ahora, escuche, lo que está pasando aquí es una transición maravillosa en el Evangelio de Lucas. Los primeros 12 capítulos relatan 3 años del Señor Jesucristo, de la vida del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo. En el capítulo 13 de Lucas comienza una transición a que ahí se habla de muchos milagros que hizo el Señor Jesucristo, pero a partir del capítulo 13 lo vamos a ver más pasando tiempo con sus discípulos, enseñándoles acerca de que tiene que morir, y su ministerio se convierte más particular hacia los discípulos, sabiendo que los tiene que preparar para después de su muerte. Y además, otra cosa tremenda, les habla y les enseña acerca de la oración, les enseña de todas estas cosas. Y estos capítulos del 13 en adelante al 24 relatan únicamente los últimos 6 meses de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 12, cuando termina el capítulo 12, el Señor les está reprendiendo al pueblo de Israel
a la gente que creía conocer al Señor Jesucristo, o creía conocer a Dios y vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, y los reprende duramente. Y les dice, ustedes creen y que como conocen los tiempos y ven las nubes y dicen va a llover y van a hacer todas estas cosas. Les digo, ustedes deben de prepararse porque ustedes no tienen ninguna idea de lo que está sucediendo. Y después les dice algo tremendo. Les dice, cuando te vayas, así termina el capítulo 12, cuando tengas un pleito con tu enemigo, ponte de acuerdo para que no te lleve a juicio y ahí seas castigado. Entonces imagínense esa enseñanza que le está diciendo. Ponte de acuerdo con tu adversario para que no te lleve a juicio y ahí vayas a ser hallado culpable. Entonces les está diciendo esto y claro, los que estaban ahí escuchando pensaron, se está refiriendo a todos esos que andan haciendo las cosas que no son de Dios. Todas esas personas que no se comportan como yo, que no ofrendan, que no dan su diezmo, que no van a la iglesia, que dicen groserías, que les encanta el baile, todos esos los van a... Y entonces le dice, Señor, esos que estás hablando no van a ser como esos galileos que fueron a ofrecer sacrificios a Dios y Pilato los mandó matar ahí. Porque no eran galileos. No eran como nosotros, no eran judíos como nosotros. Ahora se está refiriendo a que eran judíos pero que vivían en Galilea. Entonces ellos hacían diferencia. Eran judíos pero vivían en Galilea y los galileos son menos que nosotros. Y esos galileos vinieron acá y quisieron ofrecer a Dios, y hasta Pilato, que no tiene nada que ver, Pilato es un gobernador romano, porque Dios les mandó el juicio. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Están ustedes equivocados. Les dijo, no es así. Ustedes vean el evangelio, todos los evangelios son buenas noticias. El Señor Jesucristo no vino a traer juicio, vino a traer justicia, que es diferente. Pero no vino a traerle juicio. Es más, una vez los mandó a sus discípulos a predicar y regresaron y dijeron, Señor, este pueblo no quiere escuchar. ¿Quiere que ordenemos ahorita que caiga fuego del cielo y los mate a todos? Les dijo, no, ¿quién no ha entendido el mensaje del Señor? Es misericordia. Y les está hablando y les está diciendo a todos estos que piensan que porque somos mejor que los demás y allá los de afuera del mundo, les va a caer el juicio de Dios. El Señor Jesucristo les dice, no. ¿Ustedes creen que ustedes son mejores que ellos? ¿Ustedes creen que son mejores que los demás? Y la enseñanza que da aquí el Señor Jesucristo es algo maravilloso. Y en primer lugar les habla del acceso al reino de Dios. Escuchen, ahí en esos versos del 1 al 5, cuando estos están creyendo que son mejor que los demás, porque esos pecadores galileos, a ellos sí les cayó el juicio de Dios por ser galileos y ser pecadores y querer acercarse a Dios ahí, y hasta en el lugar de la adoración ahí fue donde les cortaron la cabeza o yo no sé qué les hicieron, que dice que derramó la sangre ahí juntamente con la de los sacrificios. Y lo que hace aquí el Señor es enseñarles acerca de la grandeza de la misericordia. ¿Escuchó? El acceso al reino de los cielos es por la grandeza de la misericordia de Dios y no por ninguna obra que nosotros podamos hacer para ganar el cielo. Es la grandeza de la misericordia de Dios. Y 2 veces les dice aquí, no es porque los galileos eran peores que ustedes, ni tampoco es por aquellos que les cayó la torre de Siloé y se derrumbó y mató a 18, tampoco es por eso. Les dije porque de la misma manera, si ustedes no se arrepienten, igualmente ustedes van a perecer. Ahora escuchen. Romanos 2:4. Lo voy a leer rápidamente, Romanos. Este verso del libro de Romanos es impresionante. Dice así: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?
La palabra de Dios nos dice claramente que es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios, es su paciencia la que nos lleva al arrepentimiento. Pero desgraciadamente muchos de nosotros, y generalmente se nos ha enseñado así, de que nosotros tenemos que ganar y hacer cosas buenas para ganar el favor de Dios. Y la Biblia dice, ¿qué no sabes qué es la paciencia de Dios? ¿Qué no sabes qué es la misericordia de Dios? ¿Qué no sabes qué es la bondad de Dios la que te quiere guiar al arrepentimiento? Porque déjeme decir una cosa, si en este momento Dios nos diera lo que merecemos, ¿qué cree que pasaría? ¿Qué pasaría si en este momento dijera a Dios, les voy a dar lo que merecen? ¿Quién de aquí se puede salvar y decir, como yo soy bien bueno y nunca he pecado, yo me voy a salvar? Ninguno. Pero somos muy buenos en juzgar a todos los demás porque yo creo que soy mejor que los demás. Porque siempre me comparo con el borracho, siempre me comparo con la prostituta, pero nunca me comparo con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo demanda que yo sea perfecto. Él dijo, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero yo mejor tiendo a compararme con los demás para sentirme yo mejor. Y el Señor Jesucristo dice, no sabes qué es la bondad, es la riqueza. Déjeme decir, de su misericordia la que te guía al arrepentimiento. Esta mañana tal vez usted puede pensar, yo tengo trabajo, yo tengo casa, yo tengo ropa, yo tengo comida. Dios debe estar contento conmigo. Escuche, no es así. Es la misericordia de Dios. Y por eso debemos estar agradecidos, porque tenemos casa, tenemos carros, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos trabajo, tenemos una cuenta bancaria, tenemos muchas cosas, y todas ellas es la misericordia de Dios en nuestra vida. La Biblia nos enseña que hay una iglesia, y que es la iglesia del último tiempo, que se llama la iglesia Laodicea, en Apocalipsis capítulo 3. Una iglesia que dice, yo no tengo ninguna necesidad, porque soy rico y me he enriquecido. Y el mensaje del Señor Jesucristo a esa iglesia es, pero tú no sabes que eres un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por eso te recomiendo, le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3, que de mí compres oro refinado, que te unjas tus ojos con colirio para que puedas ver tu desnudez. Y llama al arrepentimiento y les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una iglesia que pensaba que tenía todas las cosas y que estaba agradando a Dios, y Dios le dice, no es así. Tú piensas, pero yo conozco tu corazón. Y esta mañana Dios conoce nuestro corazón. Y no solamente es la necesidad, la grandeza de la misericordia, sino que también es la necesidad del arrepentimiento, porque les dice, de cierto les digo que si ustedes no se arrepienten, de esa misma manera ustedes también van a perecer. Y les cuenta una ilustración. Les dice cómo es la misericordia de Dios y la necesidad del arrepentimiento de Dios. Entonces el acceso al cielo es por la misericordia, por la grandeza de la misericordia de Dios. Y en segundo lugar es hay una necesidad. Todo mundo que quiere tener acceso al reino de Dios, es necesario que se arrepienta. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, simplemente así de simple. Dios no puede perdonar los pecados hasta que una persona reconoce su pecado y se arrepiente. Arrepentirse quiere decir cambiar de dirección. Confesar quiere decir ponerme de acuerdo con Dios, y arrepentirme quiere decir cambiar de dirección. Así es que fíjese la ilustración que les da en el verso 6. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Ahora, si quiere anotar ahí, ese hombre que dice un hombre está refiriendo al padre. El padre tenía un viñedo. El padre tenía una higuera plantada en su viñedo. La higuera es Israel, el pueblo de Israel. Y el viñedo es la tierra de Canaán. ¿Ok? Para que entendamos esta parábola. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Cuando vino a buscar fruto, no encontró nada del pueblo de Israel. ¿Ok? Y entonces, así que le dijo al viñador es el Hijo, Cristo. Mira, hace 3 años, ¿cuántos años relata los primeros 13 capítulos de Lucas? 3.
Durante 3 años el Señor Jesucristo había estado en medio del pueblo de Israel predicando. Y el pueblo de Israel no daba fruto. Porque el fruto que le está pidiendo es, ¿se acuerdan cuál es el fruto que pide Dios? Misericordia, justicia. Estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que Dios... Y no tenía ni misericordia porque juzgaban todos los demás galileos. Esos galileos, por eso les cortó la cabeza Pilato. Esos pecadores. Mira, qué bueno que yo no soy como esa pecadora. Qué bueno que yo no soy como ese... Eso no era misericordia, era juicio. Él quería justicia y él quería misericordia. Y dice, mira, hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo he encontrado. Córtala. El padre le dice al hijo, corta ese viñedo, ¿para qué ha de ocupar terreno? Y fíjese la misericordia del hijo. Señor, le contestó el viñador, deja todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Esta higuera había echado raíces, pero esas raíces habían sido muchas raíces creciendo para todas partes. Déjeme decirle esto. Esa higuera que estaba echando raíces, en lugar de crecer para dar fruto, esas raíces habían crecido para todas partes y el hijo dice, las voy a cortar. Y esa representa nuestra vida metida en miles de cosas. Nos hemos ocupado tanto en tantas cosas que hemos olvidado de lo más importante que es Dios en nuestra vida. El pueblo de Israel se olvidó de Dios. Y también yo siento que la iglesia hemos llegado a ese punto de que estamos metidos en tantas cosas que se nos ha olvidado la prioridad número 1 que tenemos en nuestra vida. Escuche, Dios nos está llamando esta mañana al arrepentimiento. Es lo que está haciendo el Señor a través de este mensaje. El reino de los cielos es su misericordia, es lo que te guía al arrepentimiento. Y en segundo lugar, tienes que reconocer, ¿estás poniendo a Dios como número 1 en tu vida? ¿O es el número 2, o número 3, o número 4, o número 5? Si en esta mañana pudiéramos tener una escala del 1 al 10 y tú puedas marcar ¿cuál es mi compromiso con Dios del 1 al 10? Yo ya sé que me tengo que arrepentir. ¿Para qué le contesto otra cosa? Yo sé que yo me tengo que arrepentir. Y Dios nos está llamando hoy al arrepentimiento. En segundo lugar, nos habla del propósito del reino de los cielos. En los versos 10 al 17, el Señor se encuentra con una mujer que está encorvada. Dice aquí que tenía un espíritu inmundo, o un demonio. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Aquí encuentra a esta mujer encorvada y el Señor Jesús la encuentra, la llama y para no hacer más, lo puede leer, la sana. Ahora, esta imagen de esta mujer encorvada es la imagen perfecta del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido rebelde a Dios. Y Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel de muchas maneras. Lo invadieron varias veces, lo llevaron cautivo varias veces, hasta que finalmente fue destruido en el año 70. Se acabó el pueblo de Israel hasta el 1948, que Dios, cumpliendo su profecía que había dicho, nacerá una nación en un día, y habló Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, y cumple su profecía de que después de que tropezaron en la piedra que fue Jesucristo, había desaparecido y iba a nacer en un día, porque Dios es fiel. Y en un día nació Israel y ahora estamos viendo a Israel en medio de 14 naciones árabes queriéndolo destruir. Sin embargo, Dios es fiel porque dijo, yo los plantaré y nadie los va a sacar de su tierra. Entonces estamos viendo todas estas cosas y Israel vive en rebeldía contra Dios. Y esta imagen de esta mujer encorvada es precisamente la imagen de una persona rebelde hacia Dios. Pero déjeme decirle, no solamente representa a Israel, representa al ser humano hundido en su pecado. Y lo único que puede ver el ser humano hundido en su pecado es hacia abajo. No tiene una visión más que hacia abajo. Las cosas de este mundo, las cosas de aquí, solamente ve las cosas de la tierra y no tiene otra perspectiva de la vida hasta que el Señor Jesucristo le dijo a esa mujer, queda libre de tu
azote, y esa mujer, después de 18 años de solamente vivir viendo hacia abajo, de pronto se queda parada y levanta sus manos y comienza a alabar a Dios. ¡Qué maravillosa imagen de lo que el Señor Jesucristo hace en nuestra vida cuando venimos a Él en arrepentimiento! Él perdona nuestros pecados, quita nuestros pecados y nos da una nueva vida y nos da una nueva perspectiva de la vida. Ahora ya no nada más es este mundo, ahora puedo ver algo más maravilloso, que es el propósito de Dios en mi vida. Y esta mujer no solamente comenzó no solamente se levantó, sino que dice que comenzó a alabar a Dios. Así es que tenemos dos cosas: una nueva perspectiva de la vida, pero también tenemos aquí una vida nueva, o una nueva vida de adoración a Dios. Y escuche, el propósito de Dios para usted y para mí, desde que nos creó, es crearnos para la alabanza de su gloria. Lo puede leer en el libro de Efesios capítulo 1, hay 2 veces ahí nos dice que Él nos adoptó en el Hijo, nos adoptó hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, su misericordia, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y al final de ese capítulo 1, en el verso 12 o 13, nos vuelve a decir: para alabanza de la gloria de su gracia. Nos creó para alabarle. No solamente nos perdona, nos da una nueva perspectiva de la vida, sino además ahora podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, que es para conocerle, para alabar al Señor. Finalmente, Dios nos está llamando a arrepentirnos, a analizar nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo estoy viviendo, soy un ciudadano en el reino de los cielos. ¿Es usted ciudadano del reino de los cielos? ¿Ha pasado por el arrepentimiento, por el perdón de pecados en Jesucristo? ¿Le ha recibido como su Señor y su Salvador? ¿Usted está consciente de esa relación que ahora tiene con el Señor Jesucristo y que usted ahora es un ciudadano del reino que está viviendo bajo los principios del reino de los cielos y no bajo los principios de este mundo? Todas estas preguntas tenemos que contestarnos en esta mañana para que el mensaje de la palabra de Dios se pueda hacer realidad en nuestra vida. Si necesitamos arrepentirnos, hoy es el día. Si sabemos que no andamos caminando como debemos con el Señor, hoy es el día. Dios para eso lo trajo, para eso nos trae, para escuchar su palabra y para que su palabra tenga un efecto en nuestra vida. Así es que arrepiéntete, acércate a Jesús, deja atrás el pecado y comienza a experimentar esta nueva perspectiva de la vida y comienza a experimentar esta vida de alabanza a Dios. Y en tercer lugar, en los versos 18 al 21, el Señor habla de algo tremendo. Y a ver si me da tiempo, no creo que me dé tiempo, pero déjeme hacerlo rápido. En los últimos versos. Usted ha escuchado esta enseñanza, esta parábola. Escuche. ¿A qué voy a comparar el reino de los cielos? Dice el Señor Jesucristo. Para que entiendan, ¿a qué voy a comparar el reino de los cielos para que entiendan lo que les estoy diciendo? Ya sé, dice el Señor. Lo voy a comparar a un grano de mostaza que un hombre sembró en el huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ya sé. ¿Con qué voy a comparar el reino de los cielos de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ahora escuche. Bien interesante la interpretación de esta parábola. Porque si la interpretamos en el contexto de la reprensión que el Señor Jesucristo está haciendo contra los religiosos, contra los que creen que yo estoy bien, todos los demás están mal y Dios tiene que juzgar a todos los que no se comportan como yo, porque yo no voy al cine, yo no voy a las fiestas, yo no tomo, yo no fumo, yo no. A todos los demás Dios los tiene que juzgar. Y Dios dice, no, es la misericordia de Dios. Tú no puedes ser juez de nadie. Es solamente la misericordia de Dios. Si lo interpretamos bajo ese contexto, lo que está diciendo el Señor es que hay una semilla falsa y un reino falso en el reino. El reino de Dios, puede haber un reino falso. Si lo ponemos acá en la pantalla, entonces puede ser un reino falsificado. Israel falló en producir fruto. Y ahora el pueblo de Dios está fallando en producir fruto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado de ese reino falsificado.
Israel actualmente está en rebeldía contra Dios, ha rechazado al Señor Jesucristo como el Mesías. Ellos están esperando a un falso Mesías que aparecerá al final de los tiempos, que la Biblia llama ¿qué? El Anticristo. Entonces van a reconocer al Anticristo como su Mesías. Ahora, ¿pero qué pasa? Esta parábola generalmente se interpreta como la semilla de mostaza, como la semilla buena del Evangelio que crece de una manera tremenda, y es el efecto multiplicador del Evangelio. Ahora, ¿qué pasaría si el Señor Jesucristo lo que está haciendo es una comparación? Esta es la iglesia o la higuera falsa, pero aquí va a haber una semilla de mostaza que es el reino de los cielos, y entonces hace la comparación de que hay una semilla falsa, pero hay una semilla verdadera la cual va a crecer. Ahora, la alternativa de esta interpretación es la siguiente: es una expresión multiplicadora de la gracia de Dios. Lo que hace la gracia de Dios es que crece y crece y crece su reino. Y bueno, lo podemos ver rápidamente, lo podemos ver. ¿Cuántos discípulos estaban el día de Pentecostés? ¿Alguien se acuerda? El día de Pentecostés, antes, cuando empezó la iglesia. Había 120 discípulos en el aposento alto. 120. Antes de eso, ¿cuántos había con el Señor Jesucristo? 12. En el aposento alto se multiplicó por 10, 120. El día que llegó el Espíritu Santo y comenzó la iglesia, Pedro se paró y comenzó a predicar. ¿Y cuántos había después de eso? ¿Cuántos? 3,000 más. La primera predicación del apóstol Pedro, 3,000 más creyeron en Jesucristo. La segunda predicación del apóstol Pedro en el capítulo 5 de Hechos, ¿cuántos más? 5,000 más. En cuestión de unos cuantos años, ya se había multiplicado el reino. Entonces algunos piensan que esta interpretación de la multiplicación del reino. Ahora, personalmente, siempre me habían enseñado que era la multiplicación del reino, pero ahora he estado estudiando y he estado chequeando en varios lugares, y la mayoría de los estudiosos más reconocidos creen que es la falsedad, un reino falso, el peligro de la falsedad. Y en segundo lugar, cuando la Biblia habla de levadura, en la Biblia generalmente se refiere a adulteración, o sea, al pecado que se mete en la iglesia, por ejemplo. Y el apóstol Pablo dice: ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Hablando acerca del pecado. ¿No saben que un poco de pecado, si tu conversación se corrompe, esa pequeña conversación que tuviste y que se corrompió, se puede convertir en un gran pecado? Entonces, la levadura generalmente en la Biblia representa el pecado. Y el Señor Jesús dice que el reino de los cielos es como una mujer que pone un poco de levadura y que de pronto todo se fermenta. Dice, cuando hay una doctrina falsa en la iglesia, cuando hay una enseñanza falsa y se adopta, corrompe el reino. Y mis hermanos, estamos viviendo una época donde se puede corromper el reino. Lo estamos viviendo ahora. Entonces hay una llamada también al arrepentimiento. Ahora, el alternativo, o sea, el que siempre me enseñaron acerca de esta parábola es: la levadura es el poder transformador del Evangelio. Entonces, por otra parte, nos enseñan que tal vez lo que quiere decir el Señor Jesucristo, si lo hace como un contraste entre Israel y el reino de Dios, que puede ser, el reino de Dios se multiplica y el reino de Dios transforma. Así es que podemos entender esta parábola de esta manera, que multiplica y que transforma. O tener cuidado, el peligro de la falsedad de un reino falso y de un evangelio corrompido que se introduce a la iglesia. Pero el mensaje de esta mañana y el propósito de este mensaje es claro. Nosotros no podemos hacer nuestro propio cielo aquí en la tierra, pero sí podemos experimentar el reino de Dios en nuestro corazón aquí en la tierra. Pero Dios nos está llamando, nos está diciendo: evalúa tu vida. En este momento, una vez más, el ejemplo de la gráfica, del 1 al 10, ¿dónde puedes poner tu compromiso con Dios? Y a partir de que tú reconozcas dónde está tu compromiso con Dios, ahí cada uno de nosotros tenemos que venir delante de Dios y decir: Señor, ¿tú me conoces?
no te puedo engañar. Tú me estás llamando. Y Señor, me cuesta trabajo, porque lo que más cuesta en la vida y lo más difícil es como decía Esteban en su oración esta mañana, ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos. Y si usted piensa que olvidarme de mí mismo, o sea, que no me interese yo mismo y o sea, las cosas que a mí me gustan, eso no es fácil. Pues se acuerda el Señor Jesucristo les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y muchos ahí dicen, yo no. Tome su cruz cada día, es decir, esté dispuesto a crucificar, a morir al yo y sígame. Y ese es el requisito. El que quiere seguir al Señor Jesús, un requisito bien claro, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Y tenemos que se puede, que es difícil, es lo más difícil que hay en la vida, negarnos a nosotros mismos. Pero si queremos seguir al Señor Jesús, eso fue el desafío que les hice a los jóvenes la semana pasada. Dije, si el Señor Jesucristo entrara por esta puerta en este momento, ¿te lo imaginas? ¿Lo puedes ver? Si empiezas a visualizar y entra la figura del Señor Jesucristo y se para aquí al frente de todos y todos nos quedamos así y dice a todos los que estamos aquí, ¿alguien quiere seguirme? Y todos dicen, claro, Señor, ok, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven atrás de mí. ¿Le seguirías? Wow, qué diferente se ve la cosa, ¿no? Pero esta mañana podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, tú me conoces, te necesito, ayúdame. Padre,